de debate. Adelante les vamos a explicar exactamente a qué nos referimos con los mejores y peores escenarios. La idea es que también aprendan a construir ponderaciones de la carga argumentativa, es decir, que ustedes cuando realicen un argumento aprendan a identificar qué tan relevante o irrelevante puede ser algo de lo que ustedes quieren argumentar. Y finalmente, la idea es que demuestren el involucramiento de cada punto de análisis, es decir, que los argumentos que yo esté diciendo en la conversación, en el debate, en la discusión o incluso en el punto de vista tenga que ver con lo que se está argumentando y con lo que la otra misma persona está diciendo. Es decir, que podamos tener un debate bilateral y que no se convierta en simplemente mensajes paralelos y que no tengan nada que ver, es decir, que no ataquen al punto que se quiere comprobar. Siguiente. Adelante. Hola. Muy bien, antes de iniciar con la importancia de la comparativa, nomás querría hacer una pequeña acotación, que es en cualquier momento de esta presentación, ustedes tienen la capacidad de levantar la mano y hacer preguntas. Ojo, preguntas referentes a el contenido de esta presentación o a pasadas en relación de lo que se está viendo ahorita. Para comentarios, opiniones personales, al final vamos a tener una dinámica de debate en la que podemos hacer uso del tiempo para hablar. Justo ahora es importante que sus preguntas sean las que tomen acción en esta participación. Entonces, en cualquier momento se pueden hacer mientras sean preguntas de la misma. Muy bien. ¿Por qué comparamos? Y ya es la idea que estamos teniendo desde antes, ¿no? Debatir un mismo debate. Cuando construimos nuestros propios argumentos en un debate comparativo, tendemos a deconstruir, ¿no?, los de nuestros oponentes y así tratamos de compartir o comparar, perdón, posiciones de ambos lados. Recordemos que debate es un ejercicio de inclinar una balanza imaginaria hacia la postura que me toca defender. El arte de inclinar esta balanza es poder hacer evidentes los puntos clave en donde las argumentaciones de cada parte chocan o se encuentran y cómo es que este choque lo ganamos o cómo es que este encuentro está a nuestro favor. Para hacer esto es importantísimo no salirnos de la carga argumentativa contraria o no hacer enunciados fuera de la misma, porque yo no puedo comparar o hacer este balanceo si no estoy haciendo un esfuerzo de engage o involucramiento con la carga contraria. Pero importante para entender por qué comparar y por qué llegar a esta toma de decisiones es para evitar las falacias, para evitar los enunciados que lo que hacen es, en vez de involucrarse o en vez de enfrentar ideas o corroborar la carga argumentativa de nuestra contraparte o de la persona con la que estamos debatiendo, es pues prácticamente evadir el punto e intentar persuadir con estas técnicas que son un tanto ilegítimas o si bien ilegítimas, no llegan a un verdadero análisis y no llegan a un verdadero ejercicio de persuasión. Creo que tenemos una serie de falacias, simplemente vamos a revisar algunas y ver por qué es que utilizar estas falacias en específico no es ser comparativos o no es comparar en debate. Primero, la dominen, ¿no? Si yo hablo de que no deberíamos escuchar o no deberíamos hacer caso a lo que se está diciendo en relación de quién lo está diciendo, pues es evidente que no estoy chocando los argumentos porque pues me estoy divergiendo, ¿no? Me estoy saliendo de la carga argumentativa para poner la atención en la otra persona, ¿no? Esto es muy común en debates públicos, esto es muy común en discusiones, sin embargo, en debate tiene muy poco valor y creemos que para un verdadero ejercicio de pensamiento crítico y un verdadero ejercicio de discernimiento y de confrontación de ideas, pues no podemos cometer este tipo de falacias. La segunda que quiero hacer énfasis de esta lista que van a tener a la mano en la grabación de este video o cuando se les comparte el material pronto, es la de la pendiente resbaladiza, ¿no? Que lo que hace es intentar hacer una prelación lógica de lo contrario, pero tendiendo al ridículo, ¿no? Tendiendo al tono apocalíptico. Lo que hacemos es ignorar la secuencia lógica que ya nos están dando la contraparte, que ya está defendiendo la contraparte y que con mucho esfuerzo construyeron durante su preparación de caso, y suplantarla por otra carga argumentativa o por otra secuencia lógica. Noten cómo es bastante engañoso hacer este tipo de cosas, pero al final de cuentas no estamos comparando y no estamos involucrándonos.
La mejor manera de persuadir a una persona es respetando e involucrándose con los puntos de la contraparte, haciéndose cargo de refutarlos con lógica y haciéndose cargo de comparar de por qué mi lado es mejor que el tuyo en relación a los criterios específicos que nos pusimos de acuerdo. Pero justamente comparar es evitar la falacia. Ahora bien, además de estas falacias o cómo podríamos identificar estas falacias, el paso número 1 o el prerequisito para poder realizar un argumento comparativo es la escucha activa. Nuestro oído juega un papel fundamental en el debate y en la argumentación. Y escuchar al otro nos favorece a que, como decía mi compañero Lam, no solamente estemos en el mismo debate, sino que también podamos contestar o podamos generar engage. Engage y clash son dos palabras que van a escuchar mucho en el formato de debate que vamos a estar manejando, que es el británico parlamentario. ¿Y a qué nos referimos con esto? El engage es cuando tú dentro de tus argumentos puedes lograr tener este gancho o esta conexión con los argumentos de la otra parte. Porque solamente comparando en la misma cancha, en el mismo nivel o en la misma idea es como podríamos realmente chocar y realmente ganar o perder un argumento o un debate. Si no, el debate se puede volver paralelo y pueden las dos partes estar discutiendo dos temas que no tienen nada que ver y que en ningún momento hacen clash. ¿A qué nos referimos con hacer clash? Justo es este punto donde se encuentran. Justo es que si se está debatiendo a lo mejor sobre bienestar, bueno, entonces donde los dos argumentos se checan en el bienestar y cuando uno defiende el por qué sí es positivo o por qué es negativo, ahí es cuando pueden generar clash. La escucha activa es una habilidad que debemos desarrollar dentro del debate. A veces nos va a tocar estar construyendo un caso y de repente nos sacan una idea 100% nueva y tenemos que aprender a construir desde cero o a adaptarnos a ese debate para poder debatir en el mismo. Entonces es como tenemos que desarrollar esta habilidad. Para eso les vamos a poner una pequeña dinámica. La idea es que ustedes van a escuchar un extracto de esta canción y vamos a querer dos participaciones que nos digan qué es lo que ustedes identifican que el artista quiso decir. Recuerden que la escucha activa no es solamente escuchar las palabras, sino intentar el sentido de lo que se quiere decir, intentar entender la interpretación o qué es la metáfora incluso que se está utilizando. Así que, listos, vamos a escuchar un poquito de esto. Ok, para esta dinámica utilizaremos una canción del famosísimo Bad Bunny que empieza a partir de ahora. Por favor, presten muchísima atención. Aunque hay una mano levantada, Gerson. ¿O es... o Sí, puede más bien esperar para después de la... la canción? Ok, ponemos la canción. Maldito año nuevo y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo, me veo gordito, nada que rebajo, no sé por qué la vida me ultrajo, pensando coger un atajo, conocí a alguien pero no sé nunca encajo, al menos que sea tú, baby te quiero aunque diga lo contrario, llevo 6 meses solitario, pero hoy salí con los muchachos a beber. Muy bien. Dos personitas que levanten la mano para participar sobre qué es lo que identifican que intenta decir Gerson. ¿Listo? Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo lo que alcanzo a percibir o lo que, bueno, estoy familiarizado con la canción. Entonces, lo que percibo o lo que alcanzo a escuchar más que oír de la canción es que se encuentra en un punto de su vida en el que no se encuentra a sí mismo, en el que no encuentra su lugar en el mundo, en el que no encuentra su lugar en ningún lado, en el que por más que busque salir con otras personas, no encaja, no hay un lugar para él. ¿Por qué? Porque falta una persona, porque perdió a alguien. Muy bien, muchas gracias, Gerson. ¿Alguien más que nos quiera dar su interpretación de la canción? Levanten su manita.
¿Alguien más? Escogemos al azar. A Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, adelante. Ay, mi video no quiere iniciar. Ya, listo. Listo. Pues lo que nos quiso dar a entender es de que a raíz del año nuevo y a raíz de extrañar a esta persona, pues se encuentra en un momento en el que no le salen bien las cosas debido a que siempre está pensando en esta persona y a raíz de esta ruptura o que está extrañando a esta persona, le ha ido mal en el trabajo, ha ganado peso, le ha ido mal en cuestiones en general de su vida. Por lo tanto, para distraerse, para distanciarse del problema, tratar de evadirlo, eh, intenta emprender otras actividades sociales, por ejemplo, salir de fiesta con sus amigos, hablar con otras mujeres, etcétera, pero no logra entablar nada porque se encuentra aún roto por esto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Wow, muy profundas las interpretaciones. ¿Quién diría, no? Que una canción de Bad Bunny pudiera tener tanto significado. Fíjense, aquí vemos dos cosas muy importantes. Si bien justamente esta canción habla como de una ruptura, Gerson va con un significado de no encontrarse a sí mismo y como de no encajar en ciertos espacios y como más en un ámbito de sentimiento, ¿no? De lo que él siente. Y lo que hace Carlos es verlo en más bien un elemento de los efectos que este sentimiento trae en su vida. Es decir, que le va mal en el trabajo, que lo corren, que no puede estar como en los espacios. Es decir, podemos ver dos significados de un mismo espacio. Si esto fuera de una misma canción, perdón. Si esto fuera un debate, a lo mejor Gerson podría debatir en cuanto a los sentimientos que generan una ruptura y Carlos podría debatir en cuanto a los efectos en nuestra vida diaria que tiene una ruptura. Entonces, lo importante de escuchar activamente es que a lo mejor sí, ustedes dos hubieran estado en un debate y Gerson hubiera puesto que el debate se iba a medir en cuanto al sentimiento que evoca la ruptura, a lo mejor Carlos se hubiera enfocado en el sentimiento, ¿no? Y en decir, ok, sí, y además se siente vacío y siente que de alguna manera nada de lo que hace puede tener el efecto que él quería, ¿no? O sea, como más en nivel sentimientos. Y eso es lo que pasa en cualquier debate. O sea, ahorita lo vemos en una canción, en cómo las palabras literales no siempre significan lo mismo para uno que para otro, pero también lo podemos ver en los debates, en cuanto alguien da un argumento y a lo mejor nosotros estamos pensando o midiendo ese argumento en otro factor, que puede ser o el sentimiento o el efecto, ¿no? Entonces, la escucha activa es muy, muy importante en las comparativas, porque únicamente sabiendo o intentando entender lo que quiere decir la otra persona es que podemos entrarle al debate y jugar bajo su misma métrica. Más adelante vamos a profundizar un poco en qué es o a qué nos referimos cuando decimos métrica. Por lo tanto, vamos a pasar a los elementos de una comparativa. Hay tres elementos que no podemos perder de vista cuando intentamos hacer un argumento comparativo, que son la atingencia, la plausibilidad y la relevancia. Siguiente, por Islam. Aquí vamos con la atingencia. La atingencia responde a una pregunta principal y la pregunta es, ¿tiene que ver las razones o el argumento con la tesis o moción que intentan probar? Es decir, lo que yo estoy argumentando, ¿tiene sentido con lo que se está discutiendo? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer si queremos ser atingentes con el debate. Muchas veces podemos estar hablando de algo que no nos está pidiendo la moción. Tenemos que aprender a tener esta escucha activa y esta lectura profunda para entender qué es lo que realmente quiere decir una moción. Por ejemplo, en esta que les pusimos acá, ¿no? Esta casa justifica, o en este debate se va a discutir, que en casos donde el Estado ha fallado en proveer seguridad, los ciudadanos formen grupos de autodefensa. El equipo a favor podría decir que estos grupos de defensa son buenos, son positivos, son legítimos porque, uno, los humanos tenemos el derecho fundamental a la autoprotección, que incluso puede superar los procesos institucionales. Otro ejemplo de argumento puede ser que la seguridad de los habitantes de esas regiones pues va a ser mayor, va a aumentar. Y esto, si se fijan, responden directamente a lo que está preguntando la moción. La moción es, a ver, tomando en cuenta que el Estado ya falló, ¿qué es lo que los ciudadanos, o sería válido que los ciudadanos formaran estos grupos de autodefensa? Entonces, si llega un tercero a este debate e intenta meterse con un argumento, por ejemplo, diciendo que los autodefensas son ilegales, para decir que entonces está en contra de estos autodefensas, entonces este argumento puede que a lo mejor no sea tan atingente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una métrica donde habla de legalidad, cuando desde la moción vimos que no es lo que se está discutiendo. No se está discutiendo si son legales o no, al contrario, se
infiere de la moción que no es que sean legales, pero dado que el Estado ya falló en proveer esa seguridad, entonces es justificable que los ciudadanos creen los grupos de autodefensa. Por lo tanto, si se fijan, los argumentos A y B pueden ser atingentes, atacan directamente el sentido de la moción, y un argumento C, a pesar de que es cierto, porque es real, las autodefensas son ilegales, pero no se está discutiendo si son legales o no, si están correctos o no, sino si son justificables. Entonces, una palabra clave como justificación es lo que nos puede dar un argumento atingente o no. Ahora bien, la plausibilidad. ¿Qué es lo que es la plausibilidad? No es solamente que un argumento sea posible en un escenario muy, muy lejano, sino que además sea muy probable que suceda. Esto nos ayuda con la persuasión de la que vamos a hablar, ¿no? O sea, además de asegurar una correcta relación entre las premisas y conclusiones, además de que tengamos todo nuestro formato Areli bien estructurado para nuestro argumento, además de que sea un argumento aceptable y que cuando lo escuches hasta te haga sentido, el criterio de plausibilidad lo que nos dice es que además es muy probable que pase, entonces es un argumento que sí es válido o que sí es relevante o fuerte para el debate. Un ejemplo, los celulares con el efecto de cáncer, ¿no? O sea, por ejemplo, si bien se sabe y es una realidad que los celulares pueden afectar en ciertos temas a la salud de las personas, un argumento para decir o para aceptar que deberían prohibirse los celulares en una sociedad podría decir, los celulares generan cáncer, por lo tanto, cualquier persona que esté cerca de un celular o use un celular va a tener cáncer, y como todos estamos cerca de un celular o usamos un celular, todos vamos a tener cáncer y todos vamos a morir. Eso sería un argumento que, además de ser falaz, por lo que nos explicaba Lam, de que cae en una pendiente resbaladiza, también es un argumento poco plausible. No es tan plausible, factible o probable que esto suceda. Entonces, a pesar de que pueda llegar a ser cierto en un mundo muy, muy lejano, no es tan relevante para nuestro debate porque no es tan plausible. Entonces, no solamente tenemos que seguir un criterio de argumentación Areli, sino que también tenemos que buscar ideas que puedan ser aterrizables y que puedan ser plausibles. Finalmente tenemos el tercer elemento, que es el de la relevancia, y este es como el criterio mayor para medir nuestros argumentos. Ya comprobamos que a lo mejor sea un argumento atingente, ya comprobamos que es un argumento que puede pasar en este universo, y además tenemos que comprobar que este argumento es importante para el debate o es importante para esta carga argumentativa. Este criterio se refiere a la inferencia para el argumento. Examina la calidad de conexión entre el fundamento y la afirmación y las pruebas ofrecidas. Tanto más desviada de la moción es un argumento, más irrelevante se torna, ¿no? Por ejemplo, en un debate que pudiéramos hablar, como el que poníamos, ¿no? En que esta casa justifica que en casos donde el Estado ha fallado en proveer seguridad, los ciudadanos generen o formen grupos de autodefensa, y el equipo a favor dice que sí, porque los humanos tenemos este derecho fundamental a la autoprotección, y el otro equipo puede decir que la seguridad de los habitantes de dichas regiones va a ser mayor. Aquí tenemos que ponderar qué es más relevante, qué es más importante para justificar que los ciudadanos formen estos grupos. Recalcamos las palabras derecho fundamental y seguridad, porque esto nos va a dar la esencia de qué es lo que se está debatiendo, y si se fijan es la seguridad de las personas, su derecho a estar seguros. Entonces, vamos a ponderar o vamos a poner en esta balanza que no podemos ver, que decía Lam, ¿qué va a ser más importante? ¿Un derecho fundamental, la seguridad, o en el caso del argumento C, que es lo que hablábamos, de la legalidad? Si ponemos en esta balanza, ¿qué es más relevante? ¿El derecho fundamental a la seguridad de las personas, o algo que a lo mejor no está correcto o no está no está de alguna manera ligado a un proceso institucional y legal o dentro de las leyes? Pues a lo mejor va a prevalecer el derecho fundamental a la seguridad. Entonces esto nos puede dar una esencia de qué es un argumento relevante y por qué sí deberíamos usar este tipo de argumentos. Adelante, Lam. Creo que aquí lo que la Filmina nos explica es también lo mismo, de que existen criterios para comparar, ¿no? Y que el orden de importancia es el primer criterio, debe ser el que se encarga de responder a la pregunta acerca de lo relevante. Es decir, tenemos que ser atingentes para ser relevantes. Pero quiero también aprovechar este espacio para platicarles de otra cosa que es importante entender a la hora de comparar, que es la exclusividad. Y que es algo que también vuelve irrelevantes o inatingentes los puntos, y que a la hora de comparar tenemos que tener muy presente. Por ejemplo,
En este debate de las autodefensas, digamos que en algún punto del debate se tiene que analizar si preferimos las autodefensas a la Policía Federal, ¿no? Y alguien dice, es que no podemos confiar en las autodefensas porque están armadas. Noten que, pues, la policía también está armada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ser verdaderamente comparativos, tenemos que evitar los análisis que no son exclusivos. La explicación es muy sencilla. Si yo quiero escoger entre A o B, yo no puedo diferenciar A o B por las cosas que son iguales, ¿verdad? O sea, si A y B tienen una característica que es similar, entonces esa característica es irrelevante para el debate. Yo, para decidir si irme por A o B, decido en razón de las diferencias, ¿no? En ese sentido, para ser comparativos, tenemos que también ser exclusivos. Es por eso que es extremadamente importante entender que las cosas que son simétricas o paralelas en debate, o las cosas que van iguales o que van cada quien por su punto, no son comparativas. Ahora, ¿cómo entendemos que algo es relevante en el debate? Y creo que aquí es donde encontramos esos puntos de choque o generamos puntos de choque a razón de análisis. Se dice por ahí que todo lo que es importante para la sociedad humana puede ser encajado en 6 puntos principales o en 6 axiomas principales, que son eficiencia, seguridad, bienestar, equidad, libertad y justicia. Ahora, estos valores, como todo, no existen en un vacío. Usualmente también pueden coexistir, ¿no? Lo que es eficiente generalmente es seguro. Lo que genera progreso generalmente también genera libertad. Sin embargo, así como están en armonía, entre más cerca están dentro de este hexágono, también pueden estar en tensión natural entre más lejos estén de este hexágono. El ejemplo favorito que tengo es la seguridad y la libertad. Por ejemplo, las y los ciudadanos sacrificamos nuestra libertad de hacer lo que nosotros queramos por tener la seguridad del Estado, ¿no? Permitimos incluso que el Estado prive de la libertad a las personas con tal de garantizar una seguridad. Entonces, ¿por qué es importante esta tabla justo ahora? Ya después la podremos utilizar para establecer métricas o criterios, pero de aquí, ¿no?, nacen esos criterios, porque para que algo sea importante y sea incomparable, tiene que atender a criterios o a valores que la sociedad les da valor, vale la redundancia. Entonces, hay 2 maneras de hacer engage en razón de axiomas que son muy simples de entender. La primera es, ambos puntos apelan al mismo valor. Por ejemplo, en un debate de autodefensas versus, por ejemplo, métodos convencionales de seguridad, como lo son la Policía Federal o la Policía Local, en ambas canchas, o sea, en ambos lados, les va a importar la seguridad. Entonces, va a ser un punto de choque qué lado ofrece más seguridad. Lo que tenemos que probar es por qué de mi lado hay más seguridad y por qué de su lado hay menos. Y hacer una comparación entre los grados de seguridad de cada una de las 2 opciones, y la que dé un mayor grado va a ganar el debate. Estoy siendo comparativo porque estoy demostrando la diferencia circunstancial entre estos 2 grados de seguridad, porque ambos estamos apelando a la seguridad. La otra es, yo tengo un axioma, mi lado defiende un axioma primordial, que es, por ejemplo, la eficiencia, y el otro lado defiende la justicia. Por ejemplo, alguien podría decir, es que la policía ya está entrenada y ya sabe qué hacer, ¿no? Y ya tiene ciertas armas y conocimiento táctico, ¿no? Por lo tanto, es más eficiente. Y la eficiencia es lo más importante por esto y esto y esto. Y el otro lado va a decir, no, pero lo justo es que las personas, como históricamente ha fallado la policía, lo justo es que las personas tengan la capacidad de defenderse a sí mismas. Entonces, estos 2 valores van a estar en jaque. Lo que tenemos que comparar no es qué tanto tenemos de uno de otro, porque no es el mismo valor, ¿verdad? Lo que tenemos que comparar es qué tan relevante es un valor para el contexto específico en el que estamos en relación del otro. Estamos comparando justicia versus eficiencia. Tenemos que atender a la importante, que la eficiencia sí es importante, claro que sí, pero la justicia lo es más.
Y entonces, ese grado de importancia entre los dos valores es lo que estamos comparando. Noten cómo digo, no, tú no eres eficiente y yo sí soy justo. Estoy diciendo, sí, tú eres eficiente, yo soy justo, pero justo ahora lo más importante es ser justos por estas razones, ¿no? Por esta carga argumentativa. Noten que estas dos maneras de interactuar axiomas nos enseñan las maneras más claras para aprender a comparar. Muy bien. Ahora, específicamente, ¿a qué nos referimos con los mejores y peores escenarios? Hay 4 puntos o elementos que tenemos que tomar en cuenta para entender qué son esos mejores y peores escenarios. Uno, es que ser comparativos es entender que nuestros análisis no están solos, no son en un vacío. Se piensan y desarrollan basándose en condiciones reales y además forman parte de un mismo debate. Lo que les decíamos desde un principio, ¿no? Las ideas no tienen que ir aisladas, sino que deben estar enganchadas a argumentos de la oposición para que realmente estemos jugando un mismo juego. 2, un mejor escenario es aquel en donde todas las condiciones materiales, independientemente de nuestra argumentación, favorecen a su comprobación. Un mejor escenario es donde las situaciones caen todo de nuestra manera para lograr comprobar nuestro punto. Ahorita les voy a dar un ejemplo de a qué nos referimos con este mejor escenario. 3, los argumentos no pueden ser comparativos si solo se defienden desde sus mejores versiones y escenarios. Y finalmente, jugar en los mejores escenarios de la contraparte nos ayuda y nos da una ventaja fundamental en la persuasión. Ahora bien, estos 4 puntos, ¿cómo se verían ejemplificados? Les puse aquí abajito una moción que habla justamente de... Ay, no lo alcanzo a leer. ¿Me puedes bajar poquitito la moción? Habla justamente de que esta casa consideraría que los privados pudieran tener la tenencia de ciertos animales en peligro de extinción para que estos pudieran prevalecer o sobrevivir, ¿no? ¿Qué podríamos ser algunos de estos escenarios o algunos de estos argumentos? Lo voy a poner con ejemplos de las cámaras, ¿no? De la Cámara de Gobierno o quien está a favor de la moción y las cámaras de oposición, que son quienes están en contra de la moción. Un mejor escenario para la Cámara de Gobierno sería si se cumplen algunos elementos o estas condiciones materiales que podrían ser, por ejemplo, uno, que todos los privados que fueran a tener la tenencia de estos animales fueran a tenerlos en buenas condiciones, que tuvieran incentivos para mantenerlos en buenas condiciones y después regresarlos a la vida natural, que además tuvieran los recursos económicos para mantenerlos en buenas condiciones, prevalecer su reproducción, que puedan tener más especies y después las puedan reinsertar al mundo natural, y que también tuvieran la disposición y la voluntad de hacerlo. Además, este mejor escenario podría ser incluso mejor si también tuvieran la disposición de liberarlos después y además que los animales pudieran tener la capacidad de volver a estos entornos no controlados. Es decir, el mejor escenario para una Cámara de Gobierno o para alguien que está a favor de esta moción sería si todas las condiciones se dieran de tal manera que pudiéramos demostrar que los privados pudieran tener a estos animales y sacarlos del mar o de la jungla para que se recuperaran, tuvieran más especies y después los regresaran, iba a ser benéfico para el mundo. Esto sería un mejor escenario. Pero si se fijan, son una serie de condiciones que no son tan plausibles que se den. No podríamos garantizar que todas ellas se dieran. Por lo tanto, jugar en este escenario a lo mejor no es tan favorecedor porque no se puede comprobar. Y si llega una cámara de oposición o una versión que está en contra, sería muy fácil desacreditar algunos de estos argumentos. Podrían decir que no todos los privados van a tener estos incentivos ni los recursos, o que incluso si los tienen, no garantizamos que los animales puedan regresar al mundo natural y puedan ser reinsertados en el mundo natural para que puedan sobrevivir y para que puedan volver a generar comunidad y especies. Un mejor escenario ahora, por el otro lado, un mejor escenario para la oposición, ¿qué sería? Bueno, sería lo contrario a lo que está diciendo el mejor escenario, ¿no? El mejor escenario para la oposición sería que a lo mejor los particulares no van a tener ni la capacidad económica ni las ganas de que los animales estén en mejores condiciones, que incluso si se logran reproducir en cautiverio, que los animales al salir al mundo natural no van a poder sobrevivir a las condiciones naturales, entonces que van a morir todas estas especies y que se van a ir a la extinción, e incluso si nos vamos a un mejor escenario para quienes están en contra de esta moción, podría ser que estos animales que van a tener los privados van a poder ser vendidos y se puede generar un tema de tráfico de animales en peligro de extinción. Entonces, que el tener privados, animales en peligro de extinción va a ser horrible para la sociedad y que entonces no deberíamos hacer. Si se fijan, los dos son escenarios
muy catastróficos. Son escenarios que tienen miles de falacias de pendiente resbaladiza, son escenarios que no tienen maneras de comprobarse y son escenarios que no garantizan que nuestro punto al final sí pueda defender por qué hacerlo o por qué no hacerlo. Jugar en estos escenarios, además de que es poco comprobable, es poco plausible, también es un escenario o una manera de no debatir el mismo debate. De alguna manera está cobarde de no entrarle al debate porque no aceptamos que puede haber fallas en nuestra argumentación, pero incluso si existen estas fallas, de todos modos es mejor que A o mejor que B, es decir, mejor que estén en cautiverio o mejor que no los tengan los privados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos escenarios? Que debemos estar dispuestos a aceptarlos incluso sí, a aceptar, por ejemplo, en el mejor escenario del gobierno, un peor escenario para ellos podría ser que aunque no exista el dinero de los privados para tener a los animales en cautiverio y tenerlos en buenas condiciones, a lo mejor, aunque no exista que todos los privados vayan a tenerlos en estas condiciones, pues va a haber algunos que sí. Y con estos poquitos que sí, es suficiente para rehabilitar a unos pocos animales y estos pocos animales poco a poco irlos insertando en el mundo natural. Y esto ya de por sí es benéfico porque nos da la posibilidad de que en un futuro, a lo mejor sí, a largo plazo, pero que estos animales no se extinguen y puedan regresar al mundo natural. Eso, si se fijan, es un escenario pues mucho más plausible, mucho más real y por lo tanto más convincente, más persuasivo. Entonces, si le entramos a jugar en este escenario, aunque no tengamos todas las de ganar, podemos generar esta persuasión y podemos decir, aceptando que pues puede haber fallas, pero que incluso tomando todas esas fallas, es mejor apostarle a que sí debería hacerse. Lo mismo pasa con las oposiciones, ¿no? Es a entrar incluso sí, al trade-off que nos va a explicar mucho más a profundidad la. Muy bien. Creo que quedó muy clara la explicación del even if. Lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Así como tenemos que evitar jugar desde los mejores escenarios o desde las condiciones que más me favorecen a mí para intentar probar un punto, también seríamos extremadamente poco persuasivos si solo defendiéramos nuestra postura diciendo sus ventajas y diciendo las cosas buenas que tiene, ¿no? Entendemos o ignorando sus puntos en contra. Las comparaciones más efectivas y las que más logran convencer a la gente son las que toman en cuenta nuestras desventajas y demuestran cómo, incluso si estas existen, deberíamos decantarnos por nuestro lado. Creo que el ejemplo que nos dio Edith fue bastante bueno, ¿no? Incluso si las personas o un grupo mayoritario de las personas no haría el trabajo de cuidados correcto, lo más probable es que exista un grupo que sí. Y me esmero en probar por qué sí y cuáles son los incentivos de sus grupos. Pero este grupo o esta cosa buena, incluso tomando en cuenta las cosas malas que tengo en mi propio caso, es suficiente para ganar el debate. Creo que cuando tenemos la capacidad de ver los matices en nuestros argumentos y entender que hay fallas y que no hay postura perfecta, es que podemos construir argumentos más convincentes, porque entre más adversidades tenemos, más fino se vuelve el argumento, porque nos obliga a encontrar esas cadenas lógicas que van a llevarnos a una explicación convincente de por qué votar por nosotros. En ese sentido, hay que evitar simplemente decir todo está bien, nuestro argumento es el más fuerte, la oposición, sus refutaciones son falsas, ¿no? Sino, ok, sus refutaciones pueden ser verdaderas, sin embargo, no son suficientes para que su lado gane por esto y esto y esto. Denoten que los casos matizados, los casos que juegan con los trade-offs, que negocian cosas, que ceden cosas a la contraparte, pero incluso con esas cosas te demuestran por qué ganan, son los más convincentes y son los que deberíamos apelar a tener la capacidad de crear. Y hablando de crear casos, tenemos la dinámica del día de hoy, que es una dinámica relativamente simple. En unos minutos o momentos van a ser transportados a breakout rooms, ¿no? O a grupos aparte. Se les va a proyectar la moción que vamos a leer ahorita. La vamos a leer, pueden anotarla, pueden anotar los puntos clave, pero esténse seguros que van a tener la moción a la mano porque los coaches, porque vamos a tener un coach por cada grupo, les va a estar proyectando esta moción. Vamos a leer la moción, escucharla o recibirla activamente y entre todas las personas que están en el grupo van a construir un caso
como si fueran la bancada de gobierno. O sea, todas las personas van a participar en la construcción de caso. Noten, construyen un caso comparativo. Y después, 5 de esas personas van a tener participaciones en donde todas van a ser gobierno, todas van a ser discursos de gobierno, y la persona coach de su grupo va a hacer un discurso de oposición. La cosa es que tengan la capacidad de hacer engage desde antes del discurso y después del discurso, para poder generar discursos convincentes y un caso que tenga la capacidad de persuadir a un panel de personas votantes promedias informadas. La moción para esta dinámica tiene 3 info slides, que son 3 informaciones previas que son muy importantes para que puedan ser atingentes. La primera, las ciudades emergentes son aquellas que tienen un crecimiento económico y poblacional sostenido. Se caracterizan por ser ciudades en constante expansión, pero que aún no han llegado a un umbral de megaciudades. De nuevo, las ciudades emergentes son aquellas que tienen un crecimiento económico y poblacional sostenido. Se caracterizan por ser ciudades en constante expansión, pero que aún no han llegado a un umbral de megaciudades. Recuerden el concepto de ciudades emergentes. 2. En la administración de transporte público de las ciudades existen 2 enfoques. El primero, enfoque centralizado, implica que todos los medios de transporte público de una ciudad se encuentran administrados por una sola agencia, que es pública, que se encarga de tener una cuota de pago estándar, es decir, igual para todos, un medio de pago unificado, que pueden ser tarjetas o suscripciones, y es regulado y financiado por medios públicos. Un ejemplo de esto, la Ciudad de México, ¿no? El metro de la Ciudad de México y los tren ligeros. El infoslide número 3 es el otro enfoque, que es el enfoque descentralizado. Implica que los medios de transporte de una ciudad se encuentran administrados por varias agencias, en su mayoría privadas, que se encargan de manera individual de fijar los medios de pago, las tasas de este pago y las rutas en base a la planificación propia de las empresas e interés del público. En este escenario, los transportes son financiados por medios privados. Entonces, ya tenemos los puntos claves de cada uno de los dos y ya entendemos que es una ciudad en crecimiento. Entonces, pasamos a la moción que se va a debatir. Ustedes van a preparar caso como gobierno, es decir, van a defender la tesis. La moción es, en ciudades emergentes o ciudades en crecimiento, esta casa prefiere el enfoque centralizado en lugar del enfoque descentralizado. Van a ser transportadas y transportados a breakout rooms, donde empezará su preparación de caso y se les va a estar, como quiera, transmitiendo la moción durante 10 minutos. Lo importante es que trabajen en equipo.